Todos pendientes de la nueva administración de Donald Trump, como decimos, después de aprender, como bien está explicando Eduardo, de lo que le pasó a Obama, también en parte de lo que le pasó a él en su primer mandato, ahora llega con la elección aprendida y además con mucho más poder. Santiago, te quiero preguntar también cómo va a afectar esto tanto a la diplomacia con otros países como a la gestión de su gobierno o la política internacional. Bueno, en línea de lo que he dicho yo antes, la política internacional de Trump se va a basar en minar el poder emergente de los BRICS. Tiene poco tiempo, no sabemos si va a ser capaz de redolarizar el planeta, porque el dólar es una moneda y no es lo mismo moneda que dinero, porque la moneda es una especie que ha negado el género dinero en la historia de las sociedades humanas y políticas, y la moneda, en este caso el dólar, es un instrumento de poder geopolítico también. Y eso lo sabe China y también lo sabe Rusia, y de ahí los cambios que se están dando. La cuestión es, ¿qué va a ofrecer Estados Unidos, en este caso Donald Trump, a Rusia a cambio de alejarlo de China? Yo intuyo, es una intuición simplemente, que no solo conceder el territorio ganado a Ucrania en la guerra va a ser suficiente. No descartaría más exigencias territoriales para dejar incluso, no sé, puede ocurrir a Ucrania, a lo que quede de Ucrania, sin salida al Mar Negro, pero puede que haya otros ámbitos geopolíticos y geoeconómicos en los cuales Putin juegue la baza de nos repartimos tú y yo buena parte del planeta a cambio de lo que tú quieres. Es decir, a nivel monetario, a nivel financiero, Rusia podría aprovechar una alianza con Trump, en el caso de que se produzca, para convertir a Rusia en un poder mucho mayor del que es, porque Rusia también tiene su agenda geopolítica internacional, y eso entonces a los chinos les cabe preguntarse, ¿Rusia es un socio fiable para nosotros? Bueno, la verdad es que son preguntas que solo se van a responder empíricamente, es decir, cuando ocurra, pero lo que sí creo que deberíamos tener presente como posibilidad fuerte es que estamos entre tres superpotencias, las únicas reales superpotencias que hay en el mundo, Estados Unidos, China y Rusia, de momento por este orden, en las cuales pues también China tendrá que jugar un papel de presión sobre Estados Unidos, porque la China actual no es la Unión Soviética de los años 70 y 80, y ahí es donde habría que ver si los halcones neocon están haciendo un análisis adecuado o no de lo que es China. Es decir, China está superando en muchos marcadores macroeconómicos a Estados Unidos desde hace ya unos pocos años, cosa que la Unión Soviética nunca consiguió. Y evidentemente ahí cabe preguntarse si no podríamos entrar en un momento, en un punto de reparto del planeta en zonas de influencia por estas tres superpotencias, en un orden que pues por analogía literaria nos recordaría mucho al orden geopolítico en el cual George Orwell repartió el mundo en la novela de ciencia ficción distópica de 1984, con una Asia Oriental, una Eurasia y una Oceanía repartiéndose el planeta. ¿Vamos a eso? No lo sé. Insisto en que esto solo se puede saber empíricamente. Pero lo que está claro es que la política de Trump va a ser agresiva contra China, mucho más que en la primera legislatura. No tiene un vicepresidente, digamos, excesivamente pusilánime como fue Mike Pence en la primera legislatura, pero vamos a ver qué tipo de política exterior tiene China. Y vamos a ver también qué juego hace Rusia en este sentido. ¿Qué le puede ofrecer China a Putin a cambio de que no se aleje de los BRICS? ¿Qué puede ofrecer incluso China a otros socios de los BRICS a cambio de no descomponer ese tipo de alianza? ¿En qué papel va a quedar no Europa, sino la Unión Europea? Es decir, en ese reparto hipotético del mundo que pueden hacer las tres superpotencias, ¿quedaría la Unión Europea o Europa Occidental y todo el continente americano siguiendo la doctrina Monroe, patio trasero antes rico, patio trasero todavía pobre, a merced de Washington? Mientras que a lo mejor Rusia se queda con una hegemonía en Asia Central y en Asia Occidental, en Oriente Próximo, y mientras China lucha por tener hegemonía en Asia, en todo lo que es el Oriente Lejano, quizás Oceanía y África, que también es un campo de batalla no entre dos potencias, sino entre las tres, al mismo tiempo que trata de ejercer su dominio a nivel internacional, Vance es partidario no solo de ser agresivo contra China, sino de copiarles en política exterior a China en ciertas cuestiones. Ayuda humanitaria, construcción de infraestructuras, no impulso de ideologías que dentro de Estados Unidos se quieren convertir en globales, sino respetar un poco a los pueblos. Eso es Vance, no sé Trump. Pero claro, también habrá que ver cómo se recomponen los demócratas dentro, cómo van a jugar su juego
de inteligencia, de lo que se llama la inteligencia, que siempre se ha llamado espionaje, Rusia y China dentro de los propios Estados Unidos. Vamos a ver un juego de dialéctica de imperios, de estados, de clases sociales, de movimientos religiosos, de movimientos de lobbies, de think tanks, de operaciones de inteligencia, de poder duro y blando, que en el fondo son poder los dos los mismos, muy interesantes en los próximos. Creo que van a ser unos 4 años muy intensos a nivel de política exterior y a nivel de geopolítica. Y los 2 primeros años de Trump van a ser decisivos, porque si la inercia, si la inercia estratégica de la mitad de la legislatura de Trump le da ventajas sobre China, su gran competidor, y consigue hacer algo en Rusia, los próximos 2 años siguientes podrían serle muy beneficiosos. Ahora, el poco tiempo que tiene Trump no son 4 años solo, son 2 años en las que tiene que actuar como una apisonadora geopolítica y diplomática y económica e incluso cultural, pero si en esos 2 años no le da tiempo a Trump a asegurar unos pilares sólidos para encarar un futuro en el que a lo mejor él ya no va a estar, los otros 2 años siguientes de su legislatura podrían ser de desgaste del propio Donald Trump. Y claro, desgaste cuando tiene un poder que no tuvo en la primera legislatura es complicado, porque imaginemos que en unas siguientes elecciones pues vuelven los demócratas a la Casa Blanca. ¿Qué ocurriría con el reparto de poder que habría en las cámaras estadounidenses? Eso no lo sabemos tampoco. Son hipótesis todo lo que podemos manejar. Por de pronto, lo que sí sabemos, o por lo menos lo que yo intuyo que es importante, es que va a haber una política muy agresiva contra China y que los 2 primeros años de legislatura de Trump van a ser cruciales para el futuro, no ya solo de su gobierno de 4 años, sino también en una mayor escala de la evolución del poder que pueda tener el Partido Republicano en el país, porque el Partido Demócrata está muy tocado a nivel político después de todo lo que ha pasado. Hay gente que dice, bueno, que solo han tenido 5 millones de votos de diferencia, pero en lo que es el reparto de escaños, que es lo importante, se le ha hecho mucha pupa al Partido Demócrata, pero incluso diría que los 2 primeros años de legislatura de Trump van a ser fundamentales para determinar el futuro del poder geopolítico y geoeconómico que los Estados Unidos de Norteamérica puedan tener, no ya en los 4 años de Trump, sino en las próximas décadas. Así que los 2 primeros años hay que estar con lupa mirando a Estados Unidos. Bueno, pues desde luego así estamos por lo menos en estos primeros días, mirando a Estados Unidos y sobre todo intentando intuir por dónde va a ir Donald Trump. Y una de las preguntas que se nos plantean, Eduardo, y que te quiero plantear ahora a ti es, ¿qué va a pasar con Ucrania? Sabemos que Zelensky ha presentado un plan de la victoria, sabemos que Donald Trump también ha esbozado su propio plan de paz y que Putin dejó muy claras cuáles son sus líneas y no parece que se vaya a mover mucho de estas. ¿Qué esperas ahora de Ucrania, Eduardo? ¿Qué va a pasar? En primer lugar, creo que lo del plan de la victoria es un desideratum. No hay un plan, no existe un plan. El plan es: sigue dándome dinero, permíteme tirar cohetes que me regales más lejos y vamos a seguir adelante con ello. Yo creo que ese no es el camino que quiere seguir Trump, ni probablemente los asesores estratégicos y militares que tenga detrás. 3 frentes: Oriente Medio, Ucrania, China, como muy bien ha señalado Santiago, y un posible 4º escenario del que no se habla todavía, pero que es China, Pakistán, los problemas que han tenido India con China, Pakistán con la India, Rusia que está ahí enredando, etcétera. O sea que pueden añadirse nuevos escenarios. Yo creo que Estados Unidos no está por la labor de mantener eso. Coincido con lo que ha señalado Santiago, de que es muy difícil que en la negociación no haya una reivindicación del territorio conquistado, territorio ganado para siempre, ¿no? Y un poquito más. De hecho, hay gente que está ya señalando en diversos medios, expertos, periodistas, que Estados Unidos va más despacio de lo que decía, ¿no? Decía, en 24 horas yo acabo con la guerra de Ucrania. Vamos a ver. Se acaba de sentar a la mesa de póker. Va a poner encima de la mesa más cosas, muchas más cosas para negociar. Igual que parte de la subida de
de la apuesta en la mesa de póker es la presencia de soldados de Corea del Norte, ¿no? Es decir, vamos a poner cosas, pues yo quito esto, tú quitas esto, yo te doy esto y tú me das esto, ¿no? Y es una negociación pura y dura. O sea, que antes de 2025 y un poquito avanzado no va a haber esa paz en Ucrania. Sí habrá, y en 24 horas eso lo puede conseguir, un alto el fuego. Lo puede conseguir. Cierra el grifo de Ucrania y se queda sin armas. Llega a un acuerdo con Putin y Putin deja de perder cientos de soldados, de conscriptos todos los días en el frente de Ucrania. Esa situación de alto el fuego sí la veo viable en un muy corto plazo. La paz, no. ¿Que quieren nuevas concesiones? Hombre, como decía Khrushchev a Kennedy, lo mío es mío, lo tuyo vamos a discutirlo. Lógicamente quiere controlar completamente el mar, ¿no? y cerrar la salida a Ucrania, lo cual lo convertiría en un estado fallido ya, fallido definitivamente. Tengamos en cuenta varias cosas. Hay comunidades en Ucrania, no se quiere hablar de ello, pero hay comunidades agraviadas. Tenemos toda la comunidad húngara, que son miles y miles y miles de personas a las que se les ha prohibido hablar en húngaro desde que está Zelensky, ¿no? Algo que nunca hizo ni siquiera ni la Unión Soviética de Khrushchev, ¿no? Que por cierto también era ucraniano, al igual que Brezhnev, que también era ucraniano. O sea que el vínculo con Rusia es más profundo del que se piensa. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial 400.000 polacos fueron desplazados de suelo ruso, 400.000, y 80.000 fueron asesinados, fueron eliminados por parte del NKVD, del ejército ruso, etcétera. O sea, hay muchas cosas pendientes ahí todavía. En Galicia, en todas esas zonas, hay muchas cosas pendientes. Entonces, en la guerra de Ucrania, efectivamente, yo creo que habrá un futuro alto el fuego, se negociará la paz, se le harán concesiones a Rusia para crear un clima favorable y sobre todo, y no quiero dejar pasar la ocasión porque me parece muy acertado el comentario que se ha hecho antes, los 2 primeros años son clave. ¿Por qué? Porque el objetivo de Trump no es aplicar una serie de medidas ni a corto ni a medio plazo, sino poner de acuerdo al país en cuál es la política de Estado, cuáles son los intereses nacionales, que se han sustituido por soflamas ideológicas woke que no responden realmente a unos intereses nacionales profundos, ¿no? Es decir, vamos a seguir liderando el mundo, vamos a ser hegemónicos, ¿qué papel le vamos a dar a Europa? ¿Cuáles son nuestros mercados cautivos? ¿Mantenemos el dólar? ¿Concedemos que otras monedas crezcan? ¿Voy a acaparar los bitcoins, como señalabas, para pagar la deuda? Yo creo que eso es una asignatura pendiente muy importante en Estados Unidos, la definición de sus intereses de Estado, igual que Rusia tiene los suyos, salida a aguas calientes por mar, cohesión de todos los países, China también tiene los suyos, etcétera, pero Estados Unidos de verdad que lleva una larga temporada, unos cuantos años, que no sabe muy bien dónde va, ¿no? Y eso es algo que no se puede permitir cuando, como también se ha dicho antes, realmente el rival al que se va a enfrentar no es un rival inferior, sino un rival que tiene poderosas armas a su favor, y no estoy hablando de armas militares, sino armas económicas, diplomáticas, etcétera, y que reclaman una unidad de criterio entre la clase política, tanto republicana como demócrata. Yo creo que esa es la voluntad, lo que está tratando de implementar y de dejar claro durante sus años más lúcidos. No olvidemos que también es una persona mayor, ¿no? Y esos son los 2 próximos años. Con lo cual, pues eso va a ocurrir. Ucrania solamente encontraría el apoyo de la Unión Europea, mientras la Unión Europea siga siendo lo que es ahora, que también creo que eso va a dar la vuelta completamente al planteamiento, pero si es incapaz de defenderse a sí misma, imaginemos defendiendo a Ucrania, ¿no? Salvo accidente militar, qué sé yo, que vuelen de repente Chernóbil y nos afecta a todo el continente y nos movilicemos, etcétera, salvo un cataclismo, sinceramente no veo a los europeos decididos a que sus
cómoda, su cómodo estilo de vida y el tipo de personas que constituimos este continente, nos traslademos al frío invierno del este a defender unos intereses que no son los nuestros.